Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano Reflexiones del Pastor.com. Este es el pastor evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez y hoy tengo aquí conmigo un invitado, el apóstol Jonathan Mesa, creo que, de la ciudad de Sonora, ¿verdad? Tengo entendido. Sí. Ahora mismo estoy aquí en la capital. Vivo en la capital, pero ahora mismo estoy en Hermosillo. Ok, perfecto. Entonces vamos a debatir sobre un tema bastante controversial, que es si el Espíritu Santo es una mujer o no lo es. El formato va a ser el siguiente, va a ser 15 minutos de exposición. Vamos a tener una pregunta. Y luego viene entonces un tiempo de refutación. Y hay un segundo tiempo, sí, de conclusiones, ¿verdad? Yo le envié el formato por ahí por Sí. La refutación es de 10 minutos cada uno y luego 5 minutos de conclusión. Ok, perfecto. Entonces, anteriormente a todo esto, vamos a tener un minuto de presentación cada uno. Entonces, sin más, le paso el tiempo al pastor para que él se presente. Tenga el minuto de presentación. ¿Qué tal, amigas y amigos, hermanas y hermanos? Les saluda su servidor, el apóstol, pastor y maestro Jonathan Mesa Delgado. Estamos transmitiendo en vivo desde Hermosillo, Sonora. Eso queda al norte de la ciudad, del país de México. Entonces, pues me da mucho gusto saludarles y me da mucho gusto poder debatir con el apologista y pastor Eduardo Gutiérrez, a quien yo de verdad admiro mucho. Quiero que sepa, pastor, que lo considero el mejor apologista que he conocido en Latinoamérica. Así que, pues, un privilegio que me haya invitado. Lamentablemente ahora tenemos posiciones diferentes, pero en la mayoría de los casos que he visto sus debates, he estado siempre a favor de usted. Bendiciones. Muchas gracias. Voy a presentarme yo. Le hago una pregunta. ¿Usted quiere iniciar los tiempos o quiere que yo inicie los tiempos? A mí me gustaría que usted. Ok, está bien, perfecto. Entonces, mi nombre es Eduardo Gutiérrez, soy pastor cristiano evangélico y también apologista defensor de la fe evangélica. Entonces, como yo tengo el inicio de los tiempos, voy entonces a comenzar ya mi tiempo de exposición. Voy a encender aquí mi cronómetro. Voy a tener 15 minutos de exposición. Ok, a ver. Bien, perfecto. Si quiere apagar el micrófono mientras que yo esté exponiendo para evitar cualquier ruido del lado de allá. Bien, lo vamos a apagar entonces. Ok, perfecto. Entonces voy a comenzar ya. Amén. Ya comenzamos. Es Dios, en este caso el Espíritu Santo, específicamente una mujer. Tengo que decir que esta es una de las creencias más atípicas que he escuchado en mi vida cristiana, y mire que he escuchado doctrinas diferentes, te lo digo con mucho respeto. Ahora trataré de explicar por qué yo creo que es incorrecto pensar que el Espíritu Santo es mujer. En primera, hay que partir de que la mujer no es un ser original, sino creado para acompañar a otro. Cuando Dios creó a los seres humanos, Él creó al hombre y no a la mujer en primera instancia, aunque uno de los relatos de Génesis parece decir lo contrario. Pero la mujer fue creada para suplir una necesidad que fue acompañar al hombre. Génesis 2:18 dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, por tanto es claro que el hombre fue creado primero y él estaba solo, le haré ayuda idónea para él. Es decir, que la voluntad primaria de Dios fue crear al hombre y el crear a la mujer fue parte de una voluntad económica para suplir la necesidad de su creación original. Si alguien cree que el Espíritu Santo es mujer, lo estaría colocando en un papel de acompañante o incluso de haber existido posterior a las otras dos personas de la Trinidad.
Mi oponente es importante saber que cree en la Trinidad y esta doctrina declara que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son coeternos. Es decir, que en el tiempo Kairos ninguno precedió al otro y por lo tanto ninguno existió después o antes del otro. Sino que ontológicamente, es decir, la mujer es un ser creado para suplir una necesidad. Es importante entender que por esto no puede ser comparada la deidad de una mujer. Por otra parte, creer que el Espíritu Santo es una mujer, se crea un escenario familiar dentro de la deidad, que sería el padre, madre, el Espíritu Santo, hijo, es decir, sería el hijo, ¿verdad? El verbo de Dios. Esto no tiene sustento escritural porque el hijo debe servicio a la madre, pero vemos que Jesús dijo que el Espíritu Santo no hablaría por sí mismo, sino que tomaría de él. Leamos Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esta idea de dar un sexo o género a Dios, no, para mí, ¿verdad? Respetuosamente no tiene un sustento en la Biblia, porque Dios no es hombre o mujer, Él es Dios, Él es la deidad y no tiene sexo o género. Incluso los ángeles son asexuales, Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Esto deja claro que tanto sexo como género son cuestiones meramente terrenales y poner a Dios como hombre o mujer es llevar a la deidad o verlo como seres humanos, lo cual a mi modo de ver no tiene sustento escritural. Tanto Dios como los ángeles en la Biblia son descritos como varones, no en relación a sexo o a género, sino en apariencia. En Daniel 7:13 miraba yo en la visión de noche, aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Es importante entender que hoy yo no vengo a defender que Dios es un hombre, sino que no es una mujer. En todo caso, yo defiendo que Dios es Dios. Por lo tanto, partamos del hecho en que ese espíritu no tiene forma física, sino que no sería posible verlo en figura de hombre o de mujer. Esto es uno de los factores por los cuales no permite Dios imagen o apariencia de él. Si Dios se mostró en figura de apariencia varonil, esto fue por el hecho de que el varón representa a la humanidad y es la figura autoritaria dentro de los hombres. Pero si queremos ver a Dios en alguna figura, la única forma de verlo sería una figura de hombre por varios motivos. Número uno, Dios creó al hombre a su imagen, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Mi oponente tendrá un buen argumento en Génesis 1:27, donde dice, creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y podrá alegar que la mujer también fue hecha a imagen de Dios y que esta sería en este caso a imagen del Espíritu Santo. Pero esto creo que sería una forma incorrecta de entender la creación, porque el ser humano fue creado en forma cronológica. Es decir, primero el hombre y después la mujer. La mujer no fue hecha a imagen de Dios, sino que fue sacada del hombre, así que es imagen del hombre. Primera de Corintios 11:7 dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, porque él es a imagen y gloria de Dios. Pero la mujer, y en este caso pero es colocando algo contrario, sin que no valga el mismo sentido, pero la mujer es gloria del varón, por lo tanto es imagen de él. Es decir, que Génesis 1:27 se refiere solo al varón en cuanto a la imagen y no a la mujer, la cual fue creada después y es gloria del varón, es decir, imagen de este. Analicemos el contexto con varias preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál fue el motivo de crear al hombre? La Biblia dice de crearlo a imagen de Dios. Ese fue su motivo. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahora, segunda pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuál fue el propósito de crear a la mujer? Leamos Génesis 2:18. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esto prueba de que el propósito de la creación de la mujer no fue crear la imagen del hombre, sino para que acompañara al que sí fue creado. Perdón, no fue crearla a imagen de Dios, sino para que acompañara al que sí fue creado a imagen de Dios, es decir, al hombre. Por lo tanto, Génesis 1:27 solo habla del hombre, pero engloba a la mujer en el verso porque esta fue sacada de este. En Génesis 2:22 dice, y de la costilla de Jehová, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. En este relato bíblico número 2. En el relato bíblico, en relación a Dios, ¿aparece alguna mujer? Sí.
Esto es correcto. Existe una mujer que tiene una relación matrimonial con Dios, pero esta mujer no es el Espíritu Santo, sino es el pueblo de Dios. Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. La pregunta es, bueno, ¿cuántas esposas podría tener Dios? Porque si el Espíritu Santo es como especie de un Dios madre, como especie de una esposa del Padre o de la deidad, entonces el Dios tendría dos esposas, su pueblo y el Espíritu Santo. En Apocalipsis 21:2 dice, yo vi la ciudad, la santa ciudad de Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, ¿cuál es la esposa de Dios? En este caso, la mujer que tiene una relación matrimonial con la deidad. Sin lugar a dudas, no es el Espíritu Santo, sino que es el propio pueblo de Dios, es decir, la iglesia. Vamos a la tercera. ¿Existe en la Biblia alguna madre para los creyentes? Porque si vemos al Espíritu Santo, y creo que el amado pastor lo ve, ¿verdad? O bueno, para respetar su ministerio, el apóstol Jonathan lo ve como si fuera una madre. La Biblia habla de una madre para los creyentes, sí, la Biblia habla de una madre para los creyentes, pero no es el Espíritu Santo, sino que es Jerusalén. Gálatas 4:26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. La pregunta es, ¿cuántas madres se pueden tener? Bueno, con toda seguridad, una sola, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta Jerusalén reúne lo que es el pueblo, es decir, la esposa. Y esta es la madre de todos los creyentes porque todos los creyentes somos parte de ella, ¿verdad? Entonces he dejado probado que el Espíritu Santo no es mujer, ni esposa, ni madre. Ahora vayamos un poco más profundo en el tema, a ver cómo de tiempo voy bien. Esta creencia, a pesar de ser nueva en el cristianismo moderno, no es una creencia nueva en la humanidad. Pongamos atención a esto. De hecho, ver una diosa madre es algo que se repite en la mayoría de las culturas ajenas al pueblo hebreo, es decir, las llamadas culturas paganas. Pongamos unos ejemplos. En los cultos Yoruba, Lukumi africanos, esta diosa madre es Olodumare, que curiosamente es como una gallina, se llama la diosa Olodumare. En América del Sur tenemos a la madre tierra, es decir, la Pachamama. Los cananeos tenían a Acera, lo vemos ahí en el libro de Deuteronomio, creo que el capítulo 7, si mal no recuerdo. Tenemos a Istar en Babilonia, tenemos a Artemisa en Grecia. Inclusive en la actualidad, no estoy haciendo de ninguna forma una comparación entre lo que cree el pastor y lo que creen estas creencias, ¿verdad? Simplemente estoy diciendo que esto es una idea que está muy extendida por toda la humanidad, que existe una diosa madre. E inclusive en la Wicca norteamericana, es decir, es la religión de aquí de los Estados Unidos, también hay una diosa madre que se le llama la diosa Luna. Es decir, esta creencia de la diosa madre no es algo nuevo, es algo que existe y se repite a lo largo de toda la humanidad. Ahora, ¿tiene esto sustento en la creencia que predica o enseña la Biblia? No, yo creo que no, y de ninguna forma. Mi oponente sé que cree en la Trinidad. Me tomé el tiempo de enviarle un mensaje allá a su WhatsApp para preguntarle. Esto era muy importante para mí saber si él creía en la Trinidad. Ahora, la Trinidad dice que las tres personas son coiguales y hay que tener claro que el hombre no es igual a la mujer. Es decir, nosotros no somos coiguales. De hecho, tenemos diferencia de sexo, de género. Si hay una diferencia de sexo y de género, no somos coiguales. Podemos tener igualdad en derechos, en inteligencia, en muchas cosas, pero el hombre y la mujer no somos coiguales. Pero la doctrina de la Trinidad, como siempre lo ha creído, ¿verdad? La ortodoxia cristiana, que espero que mi amado oponente crea en la doctrina de la Trinidad conforme a la ortodoxia cristiana, como lo hemos creído los cristianos a lo largo de los siglos. Se crea una coigualdad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, no hay ningún tipo de diferencia, ni siquiera la más mínima diferencia. La única diferencia que se puede ver es una diferencia de roles como tal, o en la manera que se presentan en las escrituras, es decir, el Padre como el Padre, el Hijo como el Hijo, el Espíritu Santo como el Espíritu Santo, pero no hay diferencia ninguna entre ellos a no ser en cuanto a roles. A mi oponente creer, mi amado oponente creer y pastor, que el Espíritu Santo es una mujer, está rompiendo la ortodoxia de la Trinidad, creyendo que el Espíritu Santo no es
coigual al Padre y al Hijo, lo que vemos, ¿verdad? Que ya hay un tipo de cambio en lo que el cristianismo ha creído hasta ahora. Bueno, mi oponente puede decir que tal vez él ha entendido la Biblia de una forma un poco más profunda de que los cristianos lo han creído hasta ahora. Respecto al Espíritu Santo, yo solo respeto, pero yo no estoy hablando respecto a lo que él puede entender en la Biblia del Espíritu Santo, sino estoy hablando específicamente de la Trinidad. Esto contraría a lo que los cristianos hemos creído. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Esto de acreditarle a la deidad sexo y género contrariara también lo que el apóstol Juan dice. Dios es espíritu, o lo que el Evangelio de Juan, dice, Dios es espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu no tiene ni sexo ni género. Si Dios se revela en la escritura como varón, es en su voluntad hacerlo de esta manera y no porque tenga sexo o género humano. Los sexos son solo por propósitos reproductivos. Cuando Dios crea a Adán, no era un ser sexual, es decir, no tenía sexo o género. ¿Por qué? Porque no se había creado todavía la mujer. Entonces Adán fue creado completamente asexual. No tendría sentido que él tuviera sexo si no había una mujer para reproducirse. El sexo viene como una cuestión reproductiva. El sexo género nace para diferenciar a Adán y Eva y constituirlos pareja para reproducirse. En otras palabras, el sexo género nace con la mujer y el mandamiento de multiplicarse. Adán era como los ángeles. Dios vio que no le era bueno estar solo y creó una pareja y con esto separó a varón y varona o a varón y mujer en sexo y género respectivamente. Por lo tanto, ver a Dios en sexo y género no creo que sea bíblico, pero de todas formas me gustará ver lo que dice el pastor Jonathan. Bueno, habiendo dejado claro, como voy de tiempo, todavía quedan 2 minutos, habiendo dejado claro que la Biblia no apoya el hecho de ver al Espíritu Santo como mujer, vayamos al directo. Mi amado oponente baja su creencia, creo yo, en conclusiones personales respetables, pero que están basadas en alegoría y no en una cita directa de la Escritura. Hay que comprender que la Biblia, los seres humanos hemos sacado a lo largo de la historia muchas interpretaciones y conclusiones basadas en alegoría. No sé, hay personas que ven a los extraterrestres en las visiones de Ezequiel y ven a la tierra plana en las visiones de Isaías, pero es importante saber que la Biblia es la única regla de fe y doctrina de los cristianos en cuanto a lo textual. En lo alegórico o lo que se alegoriza no lo podemos tomar como una base fidedigna para nosotros creer algo. Sin lugar a dudas podemos equivocarnos. Yo también puedo equivocarme, estar equivocado en muchas cosas, pero es importante que yo vea la Biblia de una forma textual siempre que sea posible hacerlo. Cuando no sea posible hacerlo, como en libros del Apocalipsis, bueno, entonces tenemos ya que pasar otro tipo de interpretación. Bueno, en los próximos tiempos estaré dando el respuesta a los argumentos del pastor Jonathan con la ayuda de Dios. Y ahora, bueno, me va a encantar ver lo que tiene él que decir en su exposición de argumentos. Creo que he sido claro, pero si no, bueno, trataré de aclarar cualquier punto según lo que mi oponente vaya hablando a través del debate. Sin más, me despido ahora de este tiempo de exposición de argumentos y nos vemos en los próximos tiempos. Bendiciones. Ok, entonces ahí finalizo. Bien, pues gracias, Pastor Eduardo Gutiérrez. Cuando me toque mi parte de refutación de esos 10 minutos, ahí refutaré lo que usted acaba de mencionar. Por ahora voy a exponer algo en 15 minutos, lo que se pueda acerca de esta gran revelación. Ok, déjeme ponerle el tiempo. Dígame cuando está listo para yo a encenderle el tiempo desde aquí. Estoy listo. Ok, comience ya. Bien, a manera de introducción en estos 15 minutos, debo decir que la Biblia tiene formas de interpretación y la hermenéutica ha sido una base principal para teólogos cristianos y demás. La propia hermenéutica tiene una ley que se llama ley de doble referencia. Es decir, ellos usan los mismos recursos que yo uso. ¿Puede apagar su micrófono? Sí, gracias. Es decir, que, insisto, teólogos cristianos y demás estudiantes de la Biblia usan los recursos que yo uso. Por ejemplo,
la ley de doble referencia. En Isaías 14, Ezequiel 28 se habla de un rey de Tiro. Sin embargo, ellos, por así decirlo, no respetaron el contexto. Está hablando de un rey de Tiro y de repente dicen que ahí se refiere a Satanás, a lo cual yo estoy de acuerdo, no es que esté en contra. Simplemente yo estoy de acuerdo que algo puede contextualmente referirse a algo como al rey de Tiro, pero de pronto al querubín protector, que es Satanás. De hecho, hay una corriente que no cree que hay diablo solo porque no quieren usar esa ley de doble referencia. En este caso, su servidor Jonathan Mesa no solo usará la ley de interpretación de doble referencia, sino la ley de interpretación bíblica de múltiple referencia e inclusive una ley de interpretación bíblica de múltiple referencia inversa. ¿Qué significa esto? Un ejemplo. De pronto Faraón puede simbolizar a Satanás, que de hecho principalmente simboliza o representa a Satanás, pero de pronto Faraón puede representar también a Dios en otros contextos. Interesante. Es la ley de múltiple referencia inversa, casi desconocida, por supuesto, en el ámbito teológico. También debo decir que Pablo habló de un acomodo espiritual, cosa que lamentablemente han pasado por alto muchos estudiosos de la Biblia. Se les olvida ese versículo de Pablo en 1 Corintios 2, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y por eso solo se quedan con contextos e historia y no pueden ver, como dice 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres. No lo pueden ver, ¿por qué? Porque solo ven historia y contexto. Y finalmente, también debo decir que este asunto de la mamá Espíritu Santo está escrito que iba a ser revelado en los postreros tiempos. Si me queda tiempo, hablaré un poco de eso, porque muchos dicen, ¿dónde lo dice textual? Es un misterio que iba a ser revelado. De hecho, se reveló en alegorías, en parábolas en el Antiguo Testamento. Se reveló parcialmente por Jesucristo, Pedro, Pablo y los demás en el Nuevo Testamento, y se iba a revelar cabalmente en los últimos tiempos. Una vez habiendo dicho esta introducción, creo que es importante para que entiendan mi lenguaje, que el propio Jesucristo dijo eso. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¡Wow! Los propios judíos no pudieron ver a Jesucristo en las Escrituras, así como hoy no pueden ver a la mamá Espíritu Santo en las Escrituras. ¿Por qué? Por las mismas reglas hermenéuticas. No pueden ver más del contexto y de la historia. Jesús les decía, yo soy la vid, en Juan 15:1. Ellos dijeron, no, la vid se refiere a alguien más. El propio Juan Bautista dijo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos no pudieron ver ese Cordero de Éxodo 12, porque solo veían historia y contexto. El mismo problema que le está pasando a esta generación, pero ahora respecto a nuestra Madre Espíritu Santo. Comenzaré ahora entonces con mi primer versículo. Trataré de, en estos 15 minutos, irme versículo por versículo. No hallaba ni por dónde empezar de tanto que hay. Desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos Madre Espíritu Santo. Pero decidí comenzar en 1 Corintios 11:7. Tengo por ahí unos versículos que estarán apareciendo en pantalla. Dice así, 1 Corintios 11:7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Hay mucho que hablar ahí, pero me voy a enfocar por cuestión de tiempo a la última parte. Dice que la mujer es gloria. La mujer es gloria. Como yo siempre digo, suéñalo, míralo en la sopa. La mujer es gloria. Ahora, ¿de dónde lo aprendió Pablo? ¿Quién le dijo a Pablo que una mujer, que por cierto ahí la palabra mujer es el griego guné, que se puede traducir mujer o se puede traducir esposa? La mejor traducción debe ser, desde mi punto de vista, esposa. La esposa, está diciendo Pablo que la esposa es gloria. ¿De quién? Del varón. ¿Quién le enseñó eso a Pablo? Pablo dijo en Gálatas 1 que ese evangelio que él recibió no lo recibió de hombre alguno, sino del propio Jesucristo. En 1 Corintios 11, el propio Pablo dice, lo que he aprendido, dice, eso también os enseño. Lo aprendió de Cristo, pero él no anduvo con los 12. Quiere decir que de acuerdo a 2 Corintios 12, él fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó cosas que no les daba al hombre expresar. Algunos creen que no nos expresó nada Pablo, yo creo lo contrario. Yo creo que nos lo dijo todo, porque de acuerdo al libro de los Hechos, Pablo dijo, no les he rehuido nada. Entonces, desde mi punto de vista, Pablo nos lo dijo todo. Y parte de eso que aprendió de Jesucristo en el cielo, en el tercer cielo, es que la esposa es gloria del varón.
¿De dónde más lo podía haber sacado? Directamente del cielo. Ahora, si la Biblia habla de que Jehová es varón de guerra, debiera entonces el Padre tener una gloria, así como los seres humanos, los varones tienen su gloria, tienen sus esposas. Porque Romanos 1, del 20 al 21, dice que las cosas invisibles se hacen claramente visibles. ¡Wow! Esto significa que si tú ves una familia, papá, mamá, hijo, ¿de dónde salió esa familia? Pues de lo invisible, del cielo mismo. Si creemos que el Espíritu Santo es un varón y el Padre es otro varón y el Hijo es otro varón, entonces en la Trinidad tendríamos el primer matrimonio gay con un hijo, Jesucristo, lo cual no creo que mi oponente esté de acuerdo. Realmente, de acuerdo a la Biblia, la deidad es una familia. Por eso Pablo le dijo a los de Éfeso que somos ahora miembros de la familia de Dios. ¿Cuál familia? Un padre, una madre y un hijo mayor, que es Jesucristo. De acuerdo a Romanos 8, él es el primogénito entre muchos hermanos. De ahí le seguimos todos los demás. Somos parte de la familia de Dios. Tenemos padre, sí, pero también tenemos madre celestial. Por lo tanto, el Padre, de acuerdo a 1 Corintios 11:7, siguiendo ese principio, el Padre debiera tener una gloria. Vamos a comprobar que sí, y es aquí donde nos vamos a Romanos 6:4, aparece en pantalla y dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Wow, ahí está. Cristo resucitó por la gloria de alguien. Y ahí dice que resucitó por la gloria del Padre. Categóricamente está diciendo que el Padre tiene su gloria. Y Pablo nos dijo en 1 Corintios 11:7 que la gloria es la esposa de todo varón. O sea, todo varón tiene, todo esposo tiene su gloria, que es la esposa. Así que Jesucristo fue resucitado por el Espíritu Santo, sí. Romanos 8:11 así lo dice. Romanos 10:9, Efesios 1:20. En Efesios 1:20 se le llama el poder de Dios. En Romanos 11:8 se le llama Espíritu, fue resucitado por el Espíritu. Romanos 10:9 dice que fue resucitado por Dios mismo, se le llama Dios, Espíritu. Pero en Romanos 6:4 se le llama gloria. Y la Biblia no se contradice. El Espíritu Santo entonces es la gloria del Padre que resucitó a su Hijo Jesucristo. Muy importante esto que estoy diciendo. Ahora, vamos a irnos a Hebreos 2:10, ampliando un poco esto de la gloria. Porque convenía, dice, a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Esto es espectacular. Hebreos 2:10 está diciendo que la gloria tiene hijos. Si el Espíritu Santo no fuera una especie de padre, como ya bien lo escribió Benny Hinn en uno de sus libros, no le llamó madre, pero dijo es como un padre, es como otro padre. Bueno, ya se está acercando bastante a la verdad bíblica, porque efectivamente el Espíritu Santo es otro padre, porque es la madre, pues. El Padre es el Padre celestial y es varón, por supuesto, hay definición de género, ahorita ampliaré más eso, pero la gloria del Padre es la parte femenina. Y aquí dice que Jesús vino para llevar muchos hijos a la gloria. Si la gloria tiene hijos, entonces el Espíritu Santo es una especie de padre, como ya lo dijo Benny Hinn y otros escritores, pero para mí es esa otra parte es padre, pero la parte maternal, o sea, padre y madre tenía que haber en la deidad. No estoy usando una lógica, estoy usando la Biblia. La gloria tiene hijos aquí. Ahora, en 2 de Pedro 1:17 dice, pues cuando él recibió de Dios, este es Pedro hablando, cuando él recibió, refiriéndose a Jesús, recibió de Dios Padre honra y gloria, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada, atención aquí, desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En 2 de Pedro 1:17, Pedro nos está asegurando, él fue testigo ocular, vaya, de los hechos, y dice que la voz que dijo, este es mi Hijo amado, venía de la gloria. Wow. Entonces la gloria tiene hijos, y la propia gloria, que es la mamá, fue la que dijo, este es mi Hijo amado. Yo antes creía que era el padre con una voz muy gruesa. Este es mi Hijo amado, como lo hemos visto en dramas
No, para mí era una voz femenina, la voz de la mamá, Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, que en el hebreo es femenino, dice, este es mi hijo amado. Entonces tenemos a la Gloria teniendo hijos y su principal hijo, Jesucristo. Pero eso no es todo. Si esto lo conectas con Lucas 3:22, veamos en qué figura aparece el Espíritu Santo aquí. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Un paralelo total con 2 de Pedro 1:17. Aquí hubiera dicho, si fuera varón o una fuerza, como dicen los testigos de Jehová, dijera categóricamente que bajó en forma de palomo, palomino, pero dice paloma. Todo buen conocedor de animales sabe que esto es una hembra. Si aparece en forma de hembra, tiene que referirse a una hembra espiritual. Si esto no fuera importante, tal vez Juan el Bautista hubiera dicho, he aquí la cordera de Dios que quita el pecado del mundo, pero no dijo la cordera, dijo el cordero, aludiendo a un varón que es Jesucristo, lógico, fácil y sencillo. En Ezequiel 3:12 dice de la siguiente manera, dice Ezequiel, y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Bendita. Estamos acostumbrados al bendito. Dice aquí, bendita sea la gloria de Jehová. Me llama la atención que dice, la gloria de Jehová. Siempre el Espíritu Santo aparece en un sentido de pertenencia, como ya los conocedores del arameo lo saben, que en el arameo no dice Espíritu Santo, sino Espíritu del Santo. Interesante, aquí lo dice también la gloria de Jehová, sentido de pertenencia. Nos vamos al Salmo 90:16 para ver que esto ya estaba profetizado, que la gloria iba a ser revelada en estos tiempos. Y desde los Salmos, cientos de años atrás, dice, aparezca en tus siervos tu obra. Ahí la obra alude a la obra de Cristo en la cruz y en el infierno. Y lo que le seguía es lo que le tenía que seguir. Dice, y tu gloria sobre sus hijos. Estaba profetizado que iba a haber la revelación de la obra completa de Cristo, lo cual yo también defiendo. Y en algún momento me gustaría debatirlo con el pastor Eduardo Gutiérrez, el descenso de Cristo a los infiernos, a sufrir y a terminar de pagar la obra por nosotros. En toda la Biblia siempre está el evento, el sacrificio completo de Cristo, que es la obra de Cristo, y luego aparece la gloria, porque es la gloria quien resucitó al Hijo de entre los muertos del infierno, no solo de la tumba, como cree la teología tradicional ortodoxa. Aquí vemos en el Salmo 90:16 la profecía que apareciera la gloria sobre sus hijos, y ya apareció. Estamos en tiempos proféticos. Primera de Pedro 4:5. Pedro nos aseguró que esa gloria iba a venir en los postreros tiempos. Veamos. Dice Primera de Pedro 4:5. No es ese. ¿Dónde está? Creo que es 5:1 entonces, donde dice la gloria que será. Aquí traigo mi Biblia rápidamente para que no se me vaya el tiempo. El apóstol Pedro dice, aquí está, es 5:1. Primera de Pedro 5:1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Ahí está otra vez, primero son los padecimientos de Cristo en la cruz y en el infierno, y luego dice, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ni siquiera Pedro la tenía revelada tan clara como nosotros, porque Pedro lo profetizó, dice, la gloria que será revelada en el futuro. Ya llegó ese futuro y esta gloria se está dando a conocer. Habacuc 2:4, para cerrar con esto de la gloria, yo soy de los que creo que pronto se va a cumplir esta palabra. Dice, he aquí, 2:14 es, perdón, Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Otra vez, para aquellos que digan, la gloria es Jehová mismo. No, dice la gloria de Jehová, el Espíritu del Santo, dice el arameo. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. A esto es lo que yo le llamo un tsunami que se avecina de avivamiento, que la tierra va a conocer quién es la gloria, y Él es nuestra Madre, Espíritu Santo. Estamos en tiempos proféticos. No es la primera vez que se restaura un tema en la historia, como lo fue la sanidad, la bondad de Dios, etcétera, la santidad, el hablar en lenguas. Hoy le tocó el tiempo a la gloria. Ya pasaron los 15.
15:35. Bien, adelante, sí. Ok, entonces vamos a pasar ahora a la pregunta que vamos a hacernos cada uno. Vamos a tener 1 minuto para preguntar y 2 minutos para responder. Ok, bueno, la pregunta que yo le hago al pastor Jonathan es la siguiente. La Biblia dice claramente que la mujer fue creada para ser la ayuda idónea del hombre. Mi pregunta es, ¿la mujer y el hombre se crearon al mismo instante cuando Dios los estaba creando a su imagen y semejanza, o se creó uno primero y el otro después? Esa es mi pregunta. Bien, ya está abierto mi micrófono. Daré la respuesta. Creo con todo mi corazón. Yo no escucho, no puedo escucharle. No puedo escucharle. A ver ahí. No puedo escucharle, no le escucho. A ver, se supone que No, ya no se debería. Al menos yo no le escucho. Oh, perdón. Hábleme ahora. Sí, ahí estamos. Ok, ahora sí, perdón, era mi equipo de aquí. Ok, perfecto. No hay cuidado. Yo sí creo, pastor, que el varón y la mujer, de acuerdo a Génesis 1:27, lo dice categóricamente que ahí fueron creados. Los dos. Y no solo fueron creados espiritualmente, sino que ahí dice que los dos eran a imagen de Dios. En la Edad Media, es decir, en el año 1500, se creía lo que usted está diciendo ahora, de que la mujer no era imagen de Dios, lo cual, con todo respeto, yo también se me hace de verdad algo terrible decir que ella no es a imagen de Dios. La ponen en un papel demasiado secundario cuando no lo es. Creo yo que en Génesis 1:27 dice dos cosas. Número uno, que Jehová creó al varón y a la hembra. Ahí está, los dos, los hizo espiritualmente y los hizo a su imagen, a los dos, lo dice ahí. Y luego ya en Génesis 2:7 los va a formar. Eso es lo que pocos han visto. Génesis 2:7 no está hablando de crear. Ya en Génesis 2:7 dice, y formó Dios al hombre. ¿Cuál hombre? Varón y hembra, que ya los había hecho espiritualmente. En el 1:27 ahora les va a dar forma, o sea, el cuerpo, y luego va a soplar para poner el alma. Parece que desapareció la imagen del pastor ahí. ¿Estamos bien por allá? Estoy aquí. Tranquilo, continúe. Sí, así que esa es mi respuesta en cuanto a que ellos fueron creados espiritualmente, porque Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Entonces ambos, varón y hembra, fueron creados al mismo tiempo, sus espíritus, y ya en el 2:7 Dios le pone cuerpo al varón. Ahí está. Le pone cuerpo solo al varón, y ahora es cuando dice está solo, pero no solo él, sino está solo sin el cuerpo de su mujer. Cuando Dios saca del costado de Adán, está sacando el cuerpo para la mujer, pero ya los había creado en el 1:27, y la prueba de eso la encontramos en Génesis 5:2. Dice, llamó el nombre de ellos Adán. O sea, los dos se les llamó Adán. Entonces Adán estaba en un solo cuerpo varonil. Qué tremendo. Ok, tiempo. Femenino y masculino en un solo cuerpo. Por eso hubo necesidad de poner otro cuerpo. Ok, entonces, bueno, ahora hágame su pregunta, pastor. Sí, la pregunta que yo le haría es la siguiente. ¿Por qué dudar o negar una madre Espíritu Santo, y en otros casos llamarle hasta herejía y blasfemia? ¿Por qué, si en todos los casos, invariablemente desde Génesis hasta Apocalipsis, viene en femenino? Mi pregunta es, ¿no debería eso por lo menos llamar la atención de un estudioso que siempre aparece como gallina, paloma, la osa que perdió sus hijos, mi madre la leona en Ezequiel, aparece como la paloma, siempre, así como Cristo aparece como un cordero macho,
Así ella siempre en femenino, siempre en hembra, invariablemente. Isaías 66 del 10 al 13, para que maméis de los pechos de sus consolaciones, siempre en femenino. Digo, si no van a creer en una madre, mínimo reconozcan que todo está en femenino cuando se refiere a ella. Esa sería mi pregunta. ¿Por qué no, por lo menos, que les llame la atención? Ok, voy a extender mi tiempo. Bueno, las referencias que la Biblia da a una especie de madre es porque la madre es protectora y hay que comprender que eso es un contexto netamente hebreo. El hombre tenía inclusive muchas esposas y en realidad los hijos eran protegidos por la madre. Entonces, en la Biblia, de manera especial en el Antiguo Testamento, pero también en el contexto inicial del Nuevo Testamento cuando Cristo venía o cuando Cristo vino, la Biblia respeta los hebraísmos y, por ejemplo, sin lugar a dudas, las dos esposas que tenía Jacob, él no andaba cuidando a los niños. ¿Quiénes andaban cuidando? Bueno, ellas andaban cuidando a los niños. Y así sucesivamente. Por eso la Biblia habla de la mujer como la protectora, porque es la protección de la madre como tal. Entonces, un poco Dios se hace ver como una madre, no porque él sea una madre, sino simplemente porque él protege, porque vamos a ver, Dios no es una gallina y él se hace ver como una gallina. Y la gallina no es solo género femenino, también es otra especie. Si vamos a entender literalmente esas cuestiones, entonces tendríamos que decir que Dios no solo es una mujer, sino que también es una gallina. Ahora, ¿por qué Cristo hizo ver que él mismo actuaba como gallina? Porque la gallina es un animal muy protector con sus pollitos y tiene muchos hijos y todos los hace dormir debajo de ella. Ok, no es lo mismo que la perra, sus perritos no duermen así como al lado, a su costado, pero la gallina para dormir los echa a todos, así tenga 10, 15, 12, 14, todos tienen que ir debajo de ella. Por eso es que entonces la Biblia muestra a la protección de Dios como una madre, como una mujer. Esa es mi respuesta. Ok, entonces vamos ahora a pasar al tiempo de la refutación de argumentos. En este tiempo, ahí el micrófono, pastor, si lo puede apagar. Sí. Comienzo entonces con mi refutación. ¿Comienzo ya? No, voy yo. Yo sé que empiezo todos los tiempos. Bien. Ya, sí, que apague el micrófono, lo que le pedí es que apagar el micrófono. Ok, voy a comenzar yo a partir de ya. Bueno, lo primero que presenta mi amado oponente es la referencia a Satanás en el libro de Ezequiel para decir que se pueden tomar alegorías. Esto es importante saber que las alegorías tienen que respetar a la escritura. Es decir, Ezequiel habla claramente de un querubín, ¿verdad? Y querubín es una figura angelical. Por lo tanto, no es una alegoría. Tomar a ese texto como que está hablando de algún ángel. Lo que podría ser una alegoría es alegorizar que ese ángel fuese el diablo, pero por cuanto habla del ser pecador, entonces no hay duda de que cualquiera puede ver que está hablando del diablo. No es lo mismo lo que se está hablando de aquí. Él habla de lo acumulando lo espiritual, pero es importante que lo espiritual debe obedecer a lo escrito. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. No podemos hablar conforme a la interpretación que damos de la palabra de Dios. Tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Eso es importante. Por eso la doctrina no se puede basar en interpretación, se tiene que basar en lo textual, es decir, en los mandamientos, en las ordenanzas que da la Biblia. Lo demás es muy extenso. La Biblia tiene escatología, tiene diferentes cuestiones que sí podemos, debemos y estamos obligados a interpretar de una manera un poco más alegórica porque usa simbología. Algo en cuanto a la deidad no se debe de alegorizar ni se debe de interpretar en cuanto a alegorías. En 1 Corintios 11:7, que él lo expuso, fue un verso que yo puse en mi primera intervención, donde dice, la mujer es gloria del varón. Es importante, esto no es gloria de Dios. Ahora, gloria, ¿qué significa? Uno de los significados de gloria es presencia. Por ejemplo, cuando en el templo dice, y el templo se llenó de la gloria de Dios, no es que mucha gente estaba dando gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, sino que la presencia de Dios estaba en ese templo.
Es decir, ¿qué es lo que quiere decir 1 Corintios 11:7? Que el hombre es la presencia de Dios porque es a su imagen. Cuando tú ves una imagen, estás viendo la presencia. La mujer es presencia, es gloria del varón, porque es su presencia, porque cuando estás viendo una mujer, estás viendo a quien fue sacada del varón, por lo tanto es la imagen del varón y no la imagen de Dios. Esto es importante. Él habla de la familia la familia humana nace de la familia de Dios, es decir, lo visible nace de lo invisible, pero el asunto es que Dios no creó a Adán como familia, porque la escritura dice claramente, no le es bueno al hombre estar solo, así que su plan original, digámoslo de esta manera, o como originalmente lo crea, no lo crea como familia, lo crea como un ser solitario. Y de hecho, por eso dice, no le es bueno al hombre estar solo. Bueno, eso creo que lo he dejado claro. Dice también de un argumento sobre la familia de Dios, que Dios nos manda o nos hace familia de Él. Somos parte ahora de la familia de Dios. Pero hay que comprender que esta familia no se basa en que hay un padre, una madre y un hijo. Se basa en que somos adoptados como hijos. Por ejemplo, si ahora el pastor adoptara un hijo, ese hijo es familia de él indiferentemente si él tiene esposa o no tiene esposa. Indiferentemente si él está casado o si no está casado, ¿verdad? O si lo estuvo o si lo va a estar. Ese hijo por adopción es familia. Y por eso sí, somos parte de la familia de Dios, pero no la familia de padre, madre e hijo, sino simplemente porque somos adoptados. Él dice que el Espíritu Santo es la gloria del Padre. En esto yo sí le doy la razón, no solo del Padre, también es la gloria del Hijo, porque es él quien los representa. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿quién está con nosotros? Sin lugar a dudas no es Cristo, sin lugar a dudas es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo también es la gloria del Hijo, es decir, es la presencia del Hijo y la presencia del Padre entre nosotros desde el Antiguo Testamento. Era el que estaba siempre con el pueblo de Israel, ahí a la llama de fuego, la columna de humo. Entonces esta gloria no significa al Espíritu Santo como madre, algo así, sino significa simplemente como presencia. Y no solo del Padre, también del Hijo. Entonces si tomamos este argumento por válido, estaríamos diciendo que el Espíritu Santo también es mujer, es esposa del Hijo, lo cual yo creo que mi oponente no cree. La escritura, él dice que cuando la escritura dice este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, está hablando del Espíritu Santo, lo cual no concuerda al pasaje, porque el Espíritu Santo desciende como paloma, por lo tanto el pasaje no lo coloca él en el cielo, lo coloca él sobre Cristo, y al cumpliéndose la profecía de Isaías, aquí el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para darle vista a los ciegos, libertad a los cautivos. Así que el Espíritu Santo desciende como paloma o habla desde los cielos. Bueno, esto sería algo que tendría que responder mi oponente. La escritura dice que el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma y dice, y aquí una voz desde el cielo, el cual dijo, y aquí este es mi hijo en quien yo tengo complacencia. Por lo tanto, el pasaje no permite que sea visto el Espíritu Santo como quien está hablando, sino el Padre que está en el cielo. Bueno, él dice, bendita sea la gloria, y el bendita es femenino, y entonces dice, bueno, aquí está hablando en femenino, así que el Espíritu Santo es femenino. No, el asunto es que la palabra gloria es una palabra femenina, ¿verdad? Igualmente, por ejemplo, la santidad, uno puede decir, bendita sea la santidad del Padre. Sin lugar a dudas, yo le digo, para el pastor, ¿es correcto decir bendita sea la santidad del Padre? Él va a decir que sí, porque no puede decir bendito sea la santidad. No habría forma de decir bendito sea la santidad del Padre. Bendito sea la santidad del Hijo. Bueno, tampoco podemos decir bendito sea la gloria del Padre, porque gloria es una palabra femenina, por lo tanto, la escritura no comete errores gramaticales, así que sí, tiene que usarse en femenino, no en referencia a la persona, sino en referencia a la palabra. Es decir, al tema de lo cual se está hablando.
Curiosa la respuesta que él dio. Yo me voy a centrar en la respuesta que él me dio a la pregunta que yo le hice. Él dice que varón y hembra se crearon al mismo tiempo, pero argumentó diciendo que Dios los creó como en espíritu, pero luego entonces fue que le crea el cuerpo. Bueno, eso contradice, ¿verdad?, lo que está escrito, y yo le pido a mi amado pastor oponente que tome lo que dice la escritura, porque cuando Dios crea a Adán, lo crea primero como un cuerpo, dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra, todavía no tenía espíritu, es decir, primeramente lo que crea es el cuerpo, y eso está en Génesis capítulo 2, verso 7, así que le pido a mi amado ponente que estudie ese texto, porque le va a dar más luz en este caso. Y sopló, aquí es donde viene el espíritu, y sopló aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por lo tanto, el hombre fue creado en cuerpo antes que la mujer, porque la mujer fue creada de su costilla. Y el hombre fue creado en cuerpo antes de ser un ser espiritual, antes de ser un alma viviente, porque cuando la escritura dice fue un ser viviente, esta palabra ser significa alma, ¿verdad? Significa ser viviente. El ser es existencia, que esto es donde viene a raíz la palabra alma. Por lo tanto, no creo este argumento, no le veo pues ningún tipo de base. Bueno, estos fueron los argumentos que yo anoté, que él dijo. Yo veré entonces qué es lo que responde a la argumentación mía, también cómo defiende estos argumentos, y luego entonces le estaré dando respuesta a cualquier reputación que le haga sobre mis argumentos, y también cualquier defensa que la haga sobre pues la reputación que yo le hice a los argumentos de él. Entonces, si vas aquí 9:30 segundos, 32, aquí voy a terminar y paso al pastor Jonathan. Muy bien. Quiero... Cuando le doy el tiempo. Ok. Cuando se le cierre. Ok, ya. Muy bien, quiero retomar lo que usted dijo de Ezequiel 28, donde usted dice que claramente en el versículo 14 se hace alusión directa a un querubín grande y protector. Sin embargo, tenemos que reconocer que la teología tradicional ha usado desde el versículo 12 para decir que se refiere a Satanás, porque el 12 dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú, ahí cuando dice tú, se refiere al rey de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Si eso se refiriera al rey de Tiro, ¿por qué le están diciendo que él era el sello de la perfección? No, es que en doble referencia se está aludiendo al querubín, que después en el 14, versículo 14 se revela. De la misma manera, yo veo cosas que aplican contextualmente a algo y de pronto por revelación aplican a mi Madre Espíritu Santo. Así que queda derribado ese argumento de que Ezequiel 28 está hablando directamente de un querubín. No, está hablando del rey de Tiro, el cual el gran porcentaje de los teólogos concuerdan que se usó la doble referencia para interpretar de esa manera. Por otra parte, en Lucas 3:22 dice: descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, esa es hembra, y no es casualidad que sea hembra, y luego dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. No dice que la voz del cielo se oyó desde el cielo, dice que la voz vino, y si la voz vino, ¿en quién vino? En la paloma, que es femenino. Y ahí ya no hubiera contradicción con lo que Pedro dijo. Yo ya lo leí. Pedro lo dijo, que esa voz venía de la gloria. Y vimos que la gloria, tal como bien lo mencionó el pastor, es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es el Espíritu Santo. Entonces la voz venía del Espíritu Santo, no del Padre. Clarísimo. Bien.
Ahora voy a ver cada punto que él mencionó, lo que logré apuntar. Dice él que la mujer no es, o más bien yo digo que la mujer no es creada después. Quiero enfatizar esto. No dice que fue creada. No confundamos el verbo crear con el verbo formar. En Génesis 1:27 usa el verbo crear. Y creó Dios al hombre, hombre ahí es varón y hembra, ahí mismo lo dice. Creó Dios al hombre, varón y hembra, a los dos. A imagen de Dios lo creó a quién, al varón y a la hembra. Varón y hembra los creó a los dos. Ya en Génesis 2:7 va a formar. ¿Qué es formar? Ahí no es crear. Va a formar a ese espíritu que ya había hecho. ¿Qué es formar? Darle forma, como rodear algo, así como un hombre invisible le va a poner algo visible que es el cuerpo, y luego sopla y ahora le pone el alma, y por eso se traduce, y ahora es el hombre un alma viviente, o también otra traducción dice un ser viviente, que concordaría con lo que Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Clarísima está, espíritu, alma y cuerpo, cómo fueron dados en Génesis 1:27 y en Génesis 2:7. Por lo tanto, no es de que van a crear a la mujer cuando le sacan de la costilla, que en el hebreo realmente es costado. No le están sacando un espíritu, le están sacando solo un cuerpo, porque solo Adán tenía uno. Bien. Ahora, número 2, dice que los ángeles son asexuales. Yo creo que ese es un dogma teológico, pero no una verdad bíblica. En Zacarías capítulo 5 aparece la iniquidad, número 1, como un personaje femenino. Y no es una metáfora, y aunque fuera una metáfora, no hay una metáfora que no nos lleve a una verdad, como, insisto, el Cordero de Dios, irrefutable. Obvio que es una metáfora el Cordero de Dios, pero alude a una verdad que es Jesucristo varón. Entonces, no solo la iniquidad aparece como la maldad, como una mujer, sino que ahí mismo aparecen dos mujeres con alas de cigüeñas, y esos no son ángeles femeninos. Que me diga mi oponente qué es lo que son. Eso de que son asexuales no es bíblico. Ahora, el versículo que él maneja y dice que porque en el cielo no se dan en casamiento. Yo me quedé asombrado cuando vi ese argumento, no de parte del pastor, sino tengo años oyendo ese argumento. Ahí en ninguna parte dice que en el cielo no hay definición de género, solo dice que no se casan. O sea, no hay un registro civil donde te vas a ir a casar. No hay ese sistema, pero jamás de los jamases está diciendo que no hay definición de género. Por cierto, si no hubiera definición de género, ¿por qué si creen que hay un padre? Mi oponente dirá, como lo dijo otro apologeta recientemente con el cual debatí, dirá, no, es que para mí tampoco es padre porque él no es hombre. Mi respuesta es, vamos a suponer pues que no hay ni hombre ni mujer, pero entonces, ¿por qué se aceptan, aunque sea nominalmente, es decir, de nombre, por qué se aceptan por lo menos que hay un padre? La respuesta de mi oponente será, es que ninguna parte habla de una madre. En realidad sí habla, pero cuando se refiere a una madre solo lo quieren ver como metáfora o antropomorfismo hermenéutico, y cuando se trata del padre nunca dicen que es un antropomorfismo, solo lo aceptan como tal. Dicho sea de paso, y se encontraron, hubo ciertos hallazgos en Jerusalén donde se encontraron un Padre Nuestro que dice padre y madre en el arameo. Eso es interesante. Que por cierto, la palabra en el griego padre es pater, que se puede traducir también padres en plural, lo cual incluye necesariamente una mujer, a nuestra madre Espíritu Santo. Luego también, número 3, la mujer no es a la imagen de Dios. Ya más o menos lo mencioné, eso me dolió mucho, que diga que la mujer no es imagen de Dios. Eso es denigrante. Es decir, en la Edad Media la tenían literalmente como un animal. Increíble el concepto, y lo más triste es que eso se mantenga, ¿no? Claro que la mujer es a imagen también de Dios. El versículo que el pastor mencionó en 1 Corintios 11:7, donde dice que el varón es a imagen de Dios, ahí en el griego la palabra varón no debió, desde mi punto de vista, traducirse varón. Es el griego aner, que se puede traducir también hombre en término general. Así que el hombre en general incluye a la mujer, esa imagen de Dios. Por supuestísimo que sí, ambos son a imagen de Dios. Número 4, no es bueno que el hombre esté solo. Sí,
Estaba solo porque él solo tenía cuerpo y necesitaba una mujer que tuviera su propio cuerpo, como ya lo expliqué. Luego también, en número 5, él habló de falsas diosas, ¿no? Como Afrodita y otras, y yo le sumaría a Diana de los Efesios, pero que haya diosas falsas es porque hay una verdadera. Es decir, cuando tú veas un billete falso es porque hay un billete verdadero. Es decir, que haya imitaciones no significa en ningún modo que no exista la verdad absoluta de que hay una madre Espíritu Santo. Yo diría que al revés, favorece la idea de que tiene que haber una original, y si la hay, se llama mi madre Espíritu Santo. Por otra parte, la Trinidad tienen que ser coiguales, sí, coiguales en naturaleza, no en características. En todo caso, el Hijo es diferente al Padre, pero son iguales o coiguales en naturaleza. Por cierto, el co también yo veo que Pedro lo usa, que la mujer es coheredera con el varón. Usa co. Y ese co no significa que tenga que ser con las mismas características. Por lo tanto, sigo creyendo que la Trinidad son iguales en naturaleza, aunque haya una mujer. Claro que sí. Claro que sí. En naturaleza es su bondad, su santidad, amor y sus características como Dios. Los tres son Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Independientemente que sea mujer, por supuesto. Número 6. No, número 7. Dios es espíritu y no tiene género. Lo considero falso, total, con todo respeto. Claro que hay definición de género. Eso es un dogma teológico que no puede ser sustentado por la palabra de Dios. Si hay padre, ahí hay género. Punto. Tendrían que negar al padre, como algunos lo han hecho, por tal de decir que no hay género. Claro que hay género en el mundo espiritual. Número 8. Adán era asexual. Wow, esa parte sí me dejó muy impresionado, porque por supuesto que cómo va a ser asexual, o sea, Adán no tenía un miembro sexual o cómo. Claro que no en ninguna parte dice que era asexual, al contrario, le llaman varón. Después le pusieron a la varona precisamente porque ya tenía órganos para que no estuviera solo. Fácil, es totalmente al revés. Bien, número 9. Yo creo que no somos adoptados. Mi oponente dice que somos adoptados. No, lo único que dice que fue adoptado, Pablo en Romanos 8, se refirió a nuestro cuerpo. Pero de acuerdo a Primera de Juan, somos engendrados nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos espíritus, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo. Así que yo no soy adoptado, yo soy engendrado. Nos engendró mi madre Espíritu Santo. Tiempo. Bien. Ok. El micrófono ahí, pastor, que se escucha. Sí, vamos a apagarlo ya. Ok. Entonces, ahora va a venir mi último tiempo, que es de 5 minutos, para yo terminar de dar respuesta a los argumentos de mi oponente y concluir yo. Así que voy bien rapidito de esto. Vamos a comenzar el tiempo desde ya. Bueno, mi oponente dice que el Espíritu Santo vino como paloma y que él mismo está hablando, pero eso contradice frontalmente la Escritura, porque la Escritura dice: Jesús fue bautizado, subió del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, así que ya estaba sobre él. Y después dice una voz desde de los cielos que decía: esta es mi mamá, en que yo tengo complacencia. Así que no es correcto lo que dice mi oponente. Él dice que la iniquidad es una ángel mujer, pero no es cierto, se menciona como mujer porque la palabra es femenina, y eso se lo monté también cuando él habla de la gloria de forma femenina. Iniquidad es una palabra femenina, por eso se menciona como femenino. Esta es la iniquidad, estos no son ángeles reales. Dice que en el cielo no hay registro civil, es decir, que los ángeles se casan, pero según registro civil, pastor, entonces estuvo bastante fuerte, y que nosotros los hombres también nos casaremos en el cielo, pero no como un registro civil, es decir, que tendremos censo, pero sin un registro civil. Bueno, eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, y se está refiriendo a la terminología sexual, literalmente, porque para eso es el matrimonio. El matrimonio tiene una base reproductiva: multiplíquense. Esa es la base del matrimonio, no hay otra.
Él dice que, que alguien le dijo que el padre no es hombre, pues yo también digo que el padre no es hombre, y para ser padre no necesariamente hay que tener un sexo como tal, ¿verdad? Porque solamente en el género humano, que la paternidad viene de modo reproductivo, se necesita tener un sexo y un género para ser padre. En el caso de Dios, no, claro que no. De hecho, Dios es padre de nosotros y no sé de qué forma reproductiva Él nos reprodujo a nosotros. Me gustaría que mi oponente nos hiciera saber de qué forma reproductiva, es decir, sexual, nosotros somos hijos de Dios. Porque si ser padre es obligatorio que tenga un sexo y que tenga un aparato reproductivo, eso sí está, no, eso no está correcto. También él tendría que explicar entonces cómo el padre reprodujo a Jesús de forma sexual, ¿verdad? Porque si dice que es padre porque es padre, entonces tiene de forma reproductiva, entonces tiene que probar cómo el padre reprodujo a Jesús de forma sexual y tiene que decir que entonces Jesús fue creado, porque creo que es lo que él está argumentando, si el padre es padre y el Espíritu Santo es madre, la unión de estos dos dio a luz al verbo. La palabra habla bien claro que el verbo es eterno, al principio era Dios, era con Dios, y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, así que el verbo es eterno. También contradice la doctrina de la Trinidad, es decir, no solo él refiere a la Trinidad no como coiguales, sino tampoco como coeternos, porque el Espíritu, el Hijo nace, ¿verdad? Es creado de la unión del Espíritu Santo y el Padre. Él dice que decir que la mujer no es imagen de Dios es denigrarlo. No, esto no es cierto, porque Dios compara a la mujer como la iglesia, es decir, amen a vuestra esposa como Cristo amó la iglesia. No dice amen a sus esposos como Cristo amó la iglesia, y de esa forma Dios no nos está denigrando a nosotros. Hay que respetar lo que dice la Escritura. Dice la palabra dice no le es bueno al hombre estar solo, pero eso quiere decir que solamente Adán tenía cuerpo. Esto contradice la respuesta que me dio a su pregunta, porque él dijo que ellos no tenían cuerpo, pero eran espíritu los dos, es decir, eran espíritu los dos. Ahora dice que Adán sí tenía cuerpo y Eva no es la que tenía cuerpo, es decir, que Dios creó a uno con cuerpo y a uno sin cuerpo, cuando la Escritura dice bien clara que Dios creó a Eva de la costilla de Adán, así que literalmente primero creó el cuerpo para luego soplar aliento de vida en ella, tanto como lo hizo con Adán. La Escritura es muy clara. Dios crea primero al hombre en cuanto a su cuerpo, es decir, del polvo de la tierra, y luego sopla aliento de vida en su nariz, sopla espíritu. Primero es la carne y después el espíritu, y eso lo dice la Escritura también, que primero es lo terrenal, es decir, lo carnal, y luego lo espiritual. Dice que la mujer es coheredera. Esto sí es cierto, porque ambos heredamos, pero no es coigual al hombre, porque uno es hombre y otro es mujer. Él dice que Dios sí tiene género. Él debería explicar cuál sería el propósito del género de Cristo, porque él dice, bueno, el Padre tiene género porque tiene el propósito de estar casado con el Espíritu Santo, pero ¿cuál sería el propósito del género de Cristo? Porque él también lo tiene como varón. Él dice, él quiere refutar que Adán era asexual. No, esto no es, porque lo llama varón, esto no es cierto. La Biblia llama también varón a los ángeles, y los ángeles, que yo sepa, la Escritura no dice que pueden casarse arriba y tener hijos angelitos, ¿verdad? La palabra varón no está obligatoriamente relacionada con el orden sexual, sino más bien con la figura que representa. Así también los ángeles se llaman varones y no por eso tienen, vamos a llamar literalmente semen. Bueno, con esto termino. Son 5 minutos, aquí terminé mis 5 minutos. Ok, entonces avíseme, pastor, cuando le enciendo el reloj para que comience sus 5 minutos. Listo. Ok, comience. Bien, en primer lugar diré que la iniquidad puede ser una palabra femenina, pero cuando yo aludí a Zacarías 5, no me referí a que la palabra en sí misma es femenina, sino que ahí habla categóricamente de una mujer que estaba en cierta parte, habla de una mujer que estaba dentro de una efa. Así que no le llamo mujer porque la palabra es femenina, sino porque se habla de una mujer literal. Y por supuesto que ahí mismo en Zacarías 5, pero en el versículo 9, y eso no me lo explicó mi oponente, habla de 2 mujeres, ahí lo dice, con alas de cigüeña. Si no son ángeles, ¿qué son? ¿Extraterrestres o qué son? Ahí habla de 2 mujeres con alas de cigüeña que suben, por cierto, a la iniquidad
al segundo cielo. Eso es impresionante. Claro que hay definición de género, pero ha sido un dogma teológico. O sea, nos habían dicho lo que teníamos que creer. Son asexuales. Yo insisto que los ángeles no son asexuales, por lo que ya mencioné, y otras razones más. Y eso de que en el cielo no se darán en casamiento, insisto, no se darán en casamiento. No dice que no tenían género. En fin. Ahora, también quiero mencionar que el Padre, por supuesto, no reprodujo a Jesús. Yo no creo que Jesús fue creado. No creo como los de la luz del mundo o los testigos de Jehová que creen que fue creado. Claro que no. En el principio era el verbo, ese es el word en inglés, logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas. Alguien dirá, pero si es padre y madre, tienen un hijo, algún día lo parieron. No necesariamente. En todo caso, si hubiera solo un padre, vamos a suponer que no hay madre, alguien también preguntaría, ¿y quién dio a luz a ese padre? Si nos ponemos en ese plan, entonces no hubiera tampoco padre. No, es tan sencillo como que el Padre es eterno, el Hijo es eterno y la mamá Espíritu Santo es eterno. Es decir, a ellos les dio la gana así ser eternos, no porque un día el Hijo lo dieron a luz. Bien, eso es en respuesta un poco a lo que se mencionó. Yo quiero que vayamos a Isaías 66, versículo 13. Y dice aquí, como aquel a quien consuela su madre, como aquel a quien consuela. ¿A quién Jesús le llamó el consolador? Al Paracletos, dice el griego, que por cierto dijo que no nos iba a dejar huérfanos. Cuando te vas al diccionario, un huérfano no es el que carece solo, o sea, únicamente de las dos personas. No es el que carece de papá y mamá, sino un huérfano en el diccionario es el que carece por lo menos de uno de los dos. Nosotros carecíamos de madre, solo teníamos padre. Por lo menos los católicos tienen madre ahí, María, aunque para mí no es la madre, para mí nada más fue la madre de crianza, pero nosotros estábamos huérfanos, nos faltaba uno. Y Jesús dice, wow, esto es maravilloso, no los voy a dejar huérfanos. Interesantemente dice, les voy a enviar al Paracletos, ahí está el Espíritu Santo, para no ser huérfano, porque solo teníamos padre, y ahora nos va a enviar al Paracletos, que es una palabra neutra, que es abogado, pero hay también abogados mujeres. Es como si yo digo, ahí viene el tránsito, no tengo que decir ahí viene la tránsita para que sea mujer. Y la cuestión de los artículos tampoco es problema, como gente me ha dicho, entonces llámale la Espíritu Santa. No, puede ser el Espíritu Santo y sigue siendo mujeres sin problema. Ahora, ese consolador es el Espíritu Santo, casualmente, y lo digo irónicamente, aquí aparece en Isaías 66:13 como mujer. Dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Tremendo. Nos va a consolar como una madre. ¿Por qué no se dijo eso del Padre? Suponiendo, como dijo mi oponente, que para él Dios sí tiene un rol maternal. Pues sí, pero casualmente ese rol, que para mí no es rol, sí hay una madre, pero si fuera un rol, ¿por qué casualmente ese rol se lo dan al Espíritu Santo y no al Padre ni al Hijo? Interesante. Aquí dice, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Esto está conectado con Gálatas 4. En todo el contexto, Pablo viene hablando de dos mujeres, que es Sara y Agar. A Sara la compara con el monte de Jerusalén, la de arriba, y a Agar, Jerusalén de abajo. Y es cuando de repente ya dice en Gálatas 4:26, Jerusalén, dice Pablo, la cual es madre de todos nosotros. Se refirió no tanto a Jerusalén como la ciudad, sino que está usando el nombre Jerusalén para aludir a Sara, siendo Abraham figura del padre, Isaac figura del hijo, porque lo iba a sacrificar, que de acuerdo a la carta a los hebreos, en cuanto a Dios le concierne, sí lo sacrificó, por así decirlo, por eso se le cuenta como el padre de la fe. Así que, si una sombra del padre, Isaac una sombra del hijo, Sara tenía que ser una sombra del Espíritu Santo, y está haciendo un paralelo entre Sara y la Nueva Jerusalén. Ok. Bueno, entonces aquí queda ya concluido formalmente el debate. Ahora vamos a tener un minuto para despedirnos, en el cual no se puede hablar nada del debate, ni miren los argumentos, ni revise, sino simplemente despedirse de la audiencia, agradecerle a Dios, al oponente, lo que se quiera decir respecto a esto. Entonces voy a comenzar yo con mi minuto, voy a poner mi tiempo aquí.
Bueno, primeramente doy las gracias a Dios, que siempre me ayuda y me ha ayudado y me ayudará en todos y cada uno de los debates que he tenido, debatido con, pues, sobre tantas y tantas doctrinas, y le doy la gracia a Dios por el privilegio que me da. Es un privilegio poder pues presentar defensas en tantas y tan disímiles campos de la apologética para su honra y para su gloria. Le doy las gracias al pastor Jonathan Mesa, a quien respetamos, indiferentemente que no estemos de acuerdo con lo que él cree, porque entendemos y sabemos que él pues cree de una forma honesta. Para él y es así. Así que damos las gracias por haber participado en este debate. Le damos las gracias también a toda la audiencia que nos apoya mañana, tarde y noche, así sea en este canal, donde quiera que este debate se vea. Bueno, sin más, me despido ahora. Maranata, Cristo viene pronto. Amén y amén. Ok, Bien, pastor, puede entonces despedirse usted. sí. Muy bien, querido público, muchas gracias por su atención. Una vez más agradezco al apologeta y pastor Eduardo Gutiérrez, a quien reitero, insisto, lo admiro mucho. Quiero agradecerle públicamente cómo nos ha bien representado ante mucha gente y ha puesto en alto realmente la sana doctrina. En este punto en particular diferimos, pero quiero que sepa el público que yo amo a Dios, amo al Padre, amo al Hijo, amo al Espíritu Santo. Sencillamente, para mí es mi madre. A algunos para eso les parece como herejía. Yo la veo simplemente como lo que es. Y yo bendigo a todos, estoy para servirles. Les animo que se den la oportunidad de conocer estos temas, que no le llamen herejía a todo lo que no les han enseñado. Y bueno, agradezco a Dios por DVD Records, el estudio de Dan Velázquez aquí en Hermosillo, que me lo facilitó, porque yo no vivo aquí en Hermosillo, pero me lo facilitó. Muchísimas gracias. Y a todo mi equipo que me ayudó en los aspectos técnicos. Bendigo a todos. Bendiciones. Amén, pastor. Entonces, bueno, ahora ya estamos despedidos oficialmente. Por favor, denle like al video, denle una manita hacia arriba, compartan el video donde quiera que estén. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Amén y amén.